Radiotherapy Podcast con Dr. Carlos Tovar. No estamos exentos de padecer de cáncer. Creo que si todos fuéramos conscientes que en un momento determinado estamos expuestos así como a tener una gripe, también tenemos que estar conscientes que en un momento dado podemos tener un cáncer. Buenas noches, un saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos van a estar viendo en este podcast. Mi nombre es el doctor Carlos Mauricio Tovar García, soy médico radiooncólogo. Este va a ser el inicio de muchos podcasts en donde vamos a tratar de hablar acerca de temas importantes relacionados a lo que es el cáncer. Vamos a tratar de tocar los temas a fondo. En muchas ocasiones vamos a tener personas que nos van a acompañar, médicos, pacientes, y va a ser algo muy dinámico, muy bonito, en donde vamos a tratar de que la información llegue a todos aquellos pacientes que ya me conocen y a todas aquellas personas que necesitan una segunda opinión con respecto a algún tema en particular, alguna duda. Episodio 1. Salud masculina. Lo que los hombres no están preguntando. ¿Qué es lo que más le preocupa cuando ve a un paciente llegar tarde a una consulta? Hay muchos motivos por los cuales mi preocupación de la salud masculina. Uno de los principales es que generalmente los hombres andamos enfocados en otras cosas, andamos pendientes del trabajo, andamos pendientes de la comida, andamos pendientes del tráfico, andamos pendientes incluso de la salud de nuestras personas alrededor, de nuestros hijos, de nuestras esposas, nuestras madres, incluso me atrevería a decir que de los compañeros de trabajo recomendamos, hey, mira, hacete esto, hacete lo otro, y muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, muchas veces comemos mal, ¿verdad? Dormimos mal, no hacemos ejercicio, entonces se nos olvida esa parte tan importante. Y como yo siempre lo he hablado con mi esposa, lo he hablado con mis pacientes y con otros, no vemos el trasfondo de esto, que el trasfondo al final viene siendo que atrás de mí hay muchas personas que me admiran, atrás de mí hay muchas personas que dependen de mi salud, mis padres, mis hijos, mis hermanos, mi esposa, mis restos de familiares, mis pacientes también, porque en el momento que yo me enferme, en el momento que yo no esté, todo este hilo hacia atrás que he mencionado, pues va a salir afectado, ¿verdad? En especial mi familia, pues entonces como hombres tenemos que tener cuidado de nuestra salud, ¿verdad? Porque ese puede ser el punto de diferencia en el cual yo puedo descuidar a las personas que yo amo. Es una forma de decirle a las personas que yo amo, precisamente demostrarles mi amor a través de mis cuidados, a través de mi salud masculina. ¿Qué señales suele ignorar más un hombre cuando algo no anda bien? Hay muchas molestias, muchos síntomas que nosotros no le damos la importancia. Por ejemplo, hay veces que en el caso de la próstata, por mencionar como primera enfermedad, digamos, muchas veces nos levantamos a orinar varias veces. Eso no es normal en un paciente de menos de 40, 50 años que se esté levantando a orinar en la noche, no es normal, ¿verdad? Generalmente lo vamos a ver en personas de mayor edad, arriba de 60 años, pero no en personas jóvenes. Que orinemos sangre no es normal también, puede tener sus causas, ¿verdad? Que tengamos una pérdida de peso inexplicable no es normal. Una fatiga inexplicable no es normal, pero muchas veces nosotros como hombres lo asociamos a otras actividades. Hoy me tocó muy pesado, hoy quizás comí algo y por eso estoy orinando rojo. Y vengo y me automedico, ¿verdad? Comienzo a tomar acetaminofén, comienzo a tomar algún antibiótico, como que si fuera yo mismo el doctor. Me voy a hacer un examen de orina, hasta me indico yo mismo exámenes, y entonces ¿cuál es el fin? No ir a pasar consulta, porque como hombres también muchas veces internamente tenemos un temor, el temor a que nos digan algo malo. Uno, el temor también al examen físico, porque es de decirlo. Como hombres, la mayoría de hombres le tienen miedo a lo que es el tacto rectal, al examen físico de la próstata. Entonces, todas estas son
cosas que yo he visto en mi práctica, en mi consulta, que por qué los hombres están llegando tarde, ¿verdad? Muchas veces hemos tenido hombres que comienzan a tener alteraciones de los testículos. Por ejemplo, un seminoma, lo primero que aparece es que un testículo se pone duro, firme, indoloro, no duele. El hombre pues se lo toca y puede tener sus dudas ahí, pero no consulta adecuadamente hasta que el testículo comienza a crecer. He tenido yo pacientes con 10 centímetros, casi como una naranja, hasta en ese momento que muchas veces la esposa lo ve y le dice, y mira, y lo lleva a consultar la esposa. Entonces, como hombres creo yo que somos muy descuidados. Hay muchos signos que nosotros podemos detectar, los detectamos, pero no le damos la importancia que amerita ese signo, porque todas las enfermedades nos avisan en un momento determinado, ya sea tempranamente o tardíamente, pero todas las enfermedades y en especial el cáncer nos va a avisar de que está presente en nuestro cuerpo, ¿verdad? El cáncer de próstata, por ejemplo, al inicio es asintomático, pero en una etapa 4, cuando ya tenemos metástasis óseas, el paciente está deteriorado, anemia, dolor, fracturas patológicas, no come el paciente. Entonces el cáncer, no, incluso la etapa me dice en qué etapa está. Y un paciente con solo verlo, ¿verdad? Y tener un antígeno prostático, pero está con todas estas características, yo inmediatamente ya sé de que este paciente está en una etapa 4. Así que el cáncer tiene sus signos y síntomas, tenemos que saber cuáles son, tenemos que saber reconocerlos en nuestro cuerpo y saber en qué momento vamos a consultar adecuadamente. ¿La prevención sigue viéndose como una debilidad en muchos hombres? Sí, lo que hablamos, ¿verdad? Que la prevención prácticamente en lo que es la salud masculina hay que fortalecerla, por así decirlo. ¿Cómo yo voy a prevenir que me dé un cáncer? Tenemos ciertas conductas que son modificables y ciertas conductas que yo no puedo modificar, que yo no puedo prevenir. Por ejemplo, el cáncer de próstata es de hombres y yo no puedo cambiar mi sexo. El cáncer de próstata se va a presentar a determinada edad con mayor frecuencia, que es entre los 60 y 65 años. Yo no puedo, al llegar a esa edad, yo no puedo modificar esa edad. Entonces son factores de riesgo que yo no puedo modificar, pero sí puedo modificar mi estilo de vida, sí puedo modificar mi dieta, sí puedo comenzar a hacer ejercicio, por ejemplo, si soy demasiado sedentario, evitar comer ciertos productos como las grasas, que está relacionado con el aparecimiento de algunos cánceres, el tabaquismo. Entonces sí, yo de mi parte yo puedo hacer mucho. Por ejemplo, si yo tengo mucha familia con carga genética, mi papá, mis tíos, mis hermanos, si han tenido cáncer de próstata, yo a partir de los 30 años, ¿verdad? Si tengo algún síntoma, debería de ir a consultar. A partir de los 40 años, yo ya me tendría que hacer mi primer antígeno prostático y mi primer tacto rectal. Si yo no tuviera ningún síntoma y ningún antecedente familiar, el chequeo se hace a partir de los 50 años. O sea, todo hombre llegado a los 50 años, que no tenga antecedentes familiares, que no tenga signos ni síntomas, tiene que ir a presentarse al especialista para su chequeo masculino. ¿Por qué el cáncer de próstata es tan frecuente y aún así tan poco hablado? En el hombre, el principal cáncer es el que lleva a la cabeza, es el cáncer de próstata. Una de las cosas quizás buenas dentro de lo malo de tener un cáncer es que no es el más mortal. El cáncer de próstata, pues un paciente incluso con etapa 4 puede vivir muchos años. Yo tengo pacientes con etapa 4 ya con metástasis óseas, 10 años, que se ha tratado adecuadamente, e incluso hay pacientes que andan trabajando, ¿verdad? Entonces es importante darle la importancia a un adecuado diagnóstico, una adecuada estadificación del cáncer, porque así lo vamos a manejar. Por ejemplo, la etapa 1 tiene una probabilidad de vida, una probabilidad de que lo curemos de más del 90%, una etapa 1. O sea que si yo logro detectar en un paciente una etapa 1, la probabilidad de que se cure de ese cáncer es sumamente alta. El paciente va a fallecer probablemente de otra cosa menos del cáncer de próstata. ¿A partir de qué edad un hombre debería empezar a preocuparse por su próstata y qué papel juega la historia familiar en este tipo de cáncer? Si yo solo tengo
no tengo ningún síntoma, no tengo ningún signo, pero tengo antecedentes familiares, mucha carga genética familiar, mi papá, mi abuelo, mis hermanos, mis tíos, incluso no necesariamente solo cáncer de próstata, puede ser mucha carga genética en mujeres, cáncer de mama, cáncer gástrico. Entonces yo tengo que hacer mi chequeo a partir de los 40 años, antígeno prostático y PSA. Ahora bien, el paciente que está sin síntomas y que no tiene ninguna molestia, que no tiene ningún antecedente familiar, que no tiene, o si tiene antecedentes familiares, pues ya son de tercera generación en adelante, ese paciente tiene que presentarse a partir de los 50 años. ¿Ves? ¿Qué síntomas deberían de encender una alarma inmediata? A mi modo de ver, serían 3 o 4 síntomas: el sangrado, una obstrucción urinaria, un dolor, ¿verdad? Y síntomas que yo le llamo síntomas constitucionales, anemia y pérdida de peso. Para mí esos serían signos y síntomas de alarma en un hombre, ¿verdad? Porque todo eso me lo va a dar un cáncer de próstata, ¿verdad? Entonces, a esos signos y síntomas tenemos que ponerle mucho cuidado y como hombres en el momento que nos aparezcan, consultar inmediatamente. ¿Qué mitos siguen circulando sobre el cáncer de próstata? En realidad hay varios mitos que podemos mencionar. Por ejemplo, uno de los mitos que se decía era que los celulares, cargarlos en la bolsa, podría provocar cierta alteración y provocar cáncer, incluso cáncer testicular también. En realidad eso es un mito, eso no pasa, ¿verdad? Otro de los mitos era que los pacientes que tenían muchas relaciones sexuales, ¿verdad? O que tenían relaciones sexuales con múltiples mujeres, demasiado promiscuos, eso también lo podría llevar a un cáncer de próstata. Eso es un mito también. También se creía que las infecciones de vías urinarias a repetición en un momento dado podrían llegar a dar un cáncer de próstata. También eso no es cierto, ¿verdad? Todos esos son mitos que se han ido descartando con el tiempo. Actualmente, en realidad, hay muy pocos mitos con respecto a eso. Otro de los mitos es que un paciente que ha tenido cáncer de próstata, quizás ya viéndolo bien, ese es un mito que todavía existe, que un paciente que ha tenido cáncer de próstata ya no puede tener vida sexual activa. Ese sí es un mito. Un paciente, una vez haya finalizado su proceso de tratamiento, el paciente puede retomar su vida sexual. Claro, van a haber ciertas recomendaciones y ciertas dificultades porque los tratamientos en sí causan cierta impotencia. Eso hay que explicárselo a la pareja. En qué momento el paciente va a poder retomar sus relaciones. Probablemente sí, ahí sí soy consciente en eso de que probablemente ya no va a ser lo mismo que antes, pero sí, el paciente puede tomar su vida sexual con su pareja casi que llegando a la normalidad. La radioterapia, ¿qué es hoy y qué no es? La radioterapia, muchas personas sí desconocen y preguntan, doctor, ¿y cómo es la radioterapia? ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia la podemos aplicar de varias formas. Aquí en el país tenemos a través de lo que es una fuente natural, que es el cobalto, ¿verdad? Que es una fuente que está recubierta en un casco de un material especial que evita que la radiación salga. Es una fuente que está continuamente emitiendo radiación. Y tenemos otra forma de radiación que es a través de equipos que cuando se encienden genera un mecanismo en el cual se genera la radiación, y esos equipos se llaman aceleradores lineales, que es la última tecnología. ¿Se puede tratar el cáncer y seguir teniendo una buena calidad de vida? Actualmente, con las nuevas técnicas y los nuevos equipos, yo he tenido muchos pacientes incluso que trabajan, no dejan de trabajar, llegan solo a su sesión de radioterapia y se van. Muchas de las molestias son leves, una pequeña irritación en la piel, un pequeño malestar de decaimiento, una disminución del apetito, un poquito de fatiga. Claro, va a depender también del sitio que nosotros vayamos a radiar. No es lo mismo radiar la parrilla costal en una mujer con cáncer de mama que darle radioterapia a la lengua.
Ahí con la lengua quizás y con cavidad oral es de los sitios que más molestias y más efectos secundarios vamos a tener. ¿Cuáles son estos efectos secundarios? Mucositis, que mucositis significa inflamación de la mucosa. Podemos llegar incluso a tener úlceras en la cavidad oral, saliva espesa, pérdida del sabor de los alimentos, dolor al tragar. En cavidad oral es de los pacientes que más molestias me da, aún teniendo las mejores técnicas de radiación. Otro de los sitios que me da muchas molestias es cuando vamos a tratar recto y canal anal. El paciente tiene muchos problemas para hacer sus necesidades, ardor, dolor, sangrado. El paciente, para evitar estas molestias, no quiere comer, se me desnutre. Entonces, dependiendo del sitio, dependiendo de la localización que vamos a dar tratamiento, así van a ser las molestias. Van a haber unos pacientes que sí le van a pasar súper bien durante el tratamiento, pero van a haber otros pacientes que sí la van a pasar un poquito mal. A estos pacientes los incapacitamos, lo seguimos durante todo el tratamiento, vamos manejando sus molestias y aún así, dándole tratamiento a sus molestias, la molestia no desaparece, pero sí logramos que el tratamiento sea bastante tolerado y que lo termine según el plan inicial de tratamiento. Creo que lo más importante acá es la conciencia sobre que no estamos exentos de padecer de cáncer. Creo que si todos fuéramos conscientes que en un momento determinado estamos expuestos así como a tener una gripe, también tenemos que estar conscientes que en un momento dado podemos tener un cáncer. Entonces, no olvidarnos de los signos y síntomas y consultar adecuadamente. Gracias por escuchar. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales.